Bueno, buenas noches. Pues primero que todo, hablar de cómo terminé el último video, o el video de Xbox 360. Vamos a continuar con la segunda parte. Ese día no pude despedirme de la mejor manera, pues voy a estar más pendiente para tratar de ser un poco más educado. Vamos a recoger los jueguitos y a ver qué tenemos. Bueno, primero que todo les quería hablar de cómo conseguí mi primer, mi primero no, mi único Xbox 360. Lo conseguí con la señora con la que iba a alquilar Play cuando estaba muchacho, donde uno iba a alquilar y pagaba la hora. La señora la fui a buscar años después, pues siempre fuimos buenos amigos, hasta le ayudé con el negocio alguna vez. Entonces me permitió a mí quedarme con los aparatos que tenía, me hizo un negocio bueno, dos PlayStation con caja, dos PlayStation 3 con caja y dos Xbox 360, con lo que le dije a un amigo para que compráramos, para comprar el Xbox, el de él, recogí para comprarle todos los aparatos a ella, fue muy buena gente. Entonces el Xbox que tengo es un Xbox 360 Elite, creo, con un disco duro de 120 gigas, original todavía, no, pues no me gusta chipear los aparatos desde que se pueda. Entonces lo tengo original, por eso compro jueguitos, me gusta jugar así, ya se imaginan. Entonces esta es mi colección de juegos 360 en el año 2023. Comenzamos con este Banjo-Kazooie, pues no lo he jugado mucho, jugué el Banjo-Kazooie de 64. Era un buen jueguito. Este es un juego que trae, pues es una versión que trae dos juegos, el Viva Piñata también lo incluye, aunque el Viva Piñata sí no lo he probado pues todavía, pero me gusta el Banjo un poquito, no es que sea un juegazo pues. Ahora el Tetris Evolution es un juego muy clásico, me gusta bastante, es un juego pues que es conocido por todo el mundo. Quería ver esta versión de Xbox 360, después me gusta jugarlo, pero hoy lo he jugado a veces mi esposa y es entretenido, pues como todos los como todos los Tetris, siempre pues tienen mucho entretenimiento pues para brindar y tiene fondos bonitos, pues de hecho se trata más que todo de concentrarse y jugar, me gusta. Este es el Halo Anniversary, versión español, pues ya todos lo conocen, es un jueguito pues que no hay mucho que decir, pero que se presenta por sí solo. Este Need for Speed The Room lo conseguí, pues creí, como algunos juegos que me han salido que son europeos, creí que podía de pronto jugarlo en la consola, no me lo ha permitido, sí, tal vez porque cuando lo jugué no tenía conexión a internet en ese momento, pero tengo varios jueguitos que son europeos y que no tienen problema para jugarlo, no sé. El Halo 3 ODST, también lo he jugado poco, estoy jugando en este momento el Halo 2 en la colección de Xbox One, tengo un Xbox One X por ahí. Piratas del Caribe, creí que era un jueguito pues entretenido, no lo he probado mucho, pues hace a rato que lo tengo, no lo he vuelto a jugar desde que lo coloqué. Casi siempre coloco los juegos por primera vez para ver que estén buenos los discos, más que todo que funcionen. Se me estaba olvidando decir también que la mayoría de juegos de esta generación los tengo en PlayStation 3, porque pues es la consola con la que empecé a coleccionar de forma seria por allá por 2015. Entonces muchos juegos que no tengo de Xbox 360 obviamente pues los he conseguido, y además de los digitales pues también he comprado juegos digitales para Play 3 y para Xbox 360. Fable, este es el 2, jugué el 1 bastante, no lo terminé nunca, estoy llegando a ver cómo vuelvo a jugar el 1 tal vez en el Game Pass. Después jugaré este, no sé si en el disco, en el 360, depende también que cuando viajo pues dejo algunas de las consolas en donde estoy, entonces trato de no, pues cuando guardo, dejar guardar las partidas en línea para poder continuar en donde quiera que uno vaya, pues si tengo la consola de Xbox 360 ya, y el Xbox One X acá, no pierdo el avance. Este es Combat 6, tampoco lo he jugado mucho, la verdad, pues lo probé también cuando lo traje. Me imagino que bueno, los 6 Combat han sido buenos pues siempre. How to Train Your Dragon, cómo entrenar a tu dragón 2, me entretuvo un poquito, también creo que sirve para jugadores me parece, no recuerdo. Entonces es un juego pues a mí me gusta. Far Cry Predator, pues es como una especie de remake del primer Far Cry. Me gusta porque Far Cry pues, es de mis series favoritas. Pienso yo que es el Far Cry 3 es de los mejores juegos que hay, junto con el Far Cry Blood Dragon.
me parece espectacular, un juegazo. Cazafantasmas, todavía lo estoy terminando, voy pues siempre adelantadito. Me gusta pues tener así como la opción de poder jugar el juego que quiera y dejarlo adelantadito hasta donde pueda. Burnout, excelente, estoy a punto de terminarlo también. Creo que ya lo había terminado alguna vez en PlayStation 2 con la memory card que se me embolató, pero lo estoy jugando en el Xbox 360 o en el Xbox One, que es el juego retrocompatible. Entonces me gusta mucho, la verdad. Uno de mis juegos favoritos y de toda la vida. Toy Story 3 lo tuve en Play 3, lo vendí para dedicarme con esta versión. Tampoco es que sea un super juegazo, pero sí me parece entretenido para tenerlo ahí para de pronto en algún momento compartir con la familia. Blue Dragon, este juego pues lo he probado también poco, es más bien larguito el juego, pero no he tenido el tiempo. En el momento que lo conseguí tenía a la mano, también hubiese podido llevarme o traerme para acá, para la casa, los Odyssey, pero no sé por qué no compré los Odyssey, estaban los 4, creo que fue porque vi que tenía 4 discos y me pareció muy anticuado o muy horrible tener que cambiar 4 discos como hacíamos con los Final Fantasy, pero no creí que pudiera cometer el error, pues un error como de desconocimiento e ignorancia en ese momento, la verdad. Air Defense Force, voy a tratar de que los dedos no se pasen por el frente de la cámara también de aquí en adelante. El Air Defense Force 2017, por ahí tengo uno para Play 3, no me acuerdo qué número es también. Me gustan estos jueguitos, me parece muy bacano matar insectos espaciales, alienígenas. Es muy entretenido. Sí, sí me gusta. No lo tengo muy avanzado tampoco, pero sí me gusta bastante. El Señor de los Anillos, Batalla por la Tierra Media. Es entretenido, es un RTS. Toca pues aprender a jugarlo y sacar tiempo porque sí, la verdad a mí me gustó, siendo un juego pues un RTS tipo Age of Empires. Witcher 3, perdón, Witcher 2. Esta es una edición un poquito especial, dice la Enhanced Edition, Assassin's of Kings Enhanced Edition. La busqué bastante cuando me di cuenta que el Witcher 2 estaba disponible para 360, me preocupé por conseguirla. Entonces siempre me salió como carita, pero la pude conseguir, se ve bonita. Este juego creí que era raro porque lo vi en Play 3 y era más bien rarito para Play 3, pero no resulta que no es tan raro para Xbox 360, o más bien no es tan caro, pues, o normalmente los juegos de Play 3 se cotizan más, hay algunas excepciones, pero voy a tratar de informarme más cuando gaste la platica para no comprar juegos. El juego no es tan bueno, a mí no me ha gustado mucho, la verdad, de pronto hasta lo vendo. Beautiful Katamari sí me gusta bastante, todos los juegos de Katamari me parecen muy bacanos. Tengo que conseguir el de Play 2, no tengo el de Play 3, por ahí un amigo me lo estaba tratando de cambiar por un Deadpool de Play 4, pero no tuve como el tiempo y cuando pensé ya en hacer el trato ya lo había vendido. Voy a ver cómo hago para conseguirlo, o si no, pues como manejo una consola original de Play 3 para los juegos originales y por ahí conseguí un Xbox PlayStation, perdón, un PlayStation 3 Fat que me sirve para jugar jueguitos de la consola hackeada. Entonces, si no lo consigo, igual es como jugarlo. Muy bueno tenerlo, sí. Magin and the Forsaken Kingdom, juegazo. Pues tampoco pues extremadamente bueno, pero es un plataformero en 3D bueno, me gusta, es entretenido. Está cotizadito también en Play 3, no recuerdo esa versión como está en este momento, pero sí me llamó la atención cuando lo vi, traté de no dejarlo pasar. El Call of Duty Black Ops 2 fue uno de los últimos juegos que conseguí, lo compré hace poco, este año yo creo, lo quería tener, me gusta bastante, pues esta es como el mejor juego de Call of Duty se puede decir. No tengo muchos juegos de Call of Duty, pero siempre es bueno tener este, por ahí voy a agregar a conseguir el que trae los 3, también me gustaría mucho. O 2, creo que es un combo. Este es uno de los juegos europeos. Este es uno de los juegos europeos. Este es españolete. Este juego es edición de España. Peggy. Más bien rarito, vale aproximadamente, en Price Charting pues dice que vale aproximadamente $60 o 60 euros, creo, dólares. Esta es la versión española, vale España, por si a alguien también le interesa, pues yo lo he jugado en el Xbox mío americano
no he tenido problema con él. Pues, la verdad sí me gustó porque Asterix, yo soy fanático de los cómics y Asterix y Obelix sí ha sido pues como recurrente pues a medida que ha pasado la vida en encontrar series o películas sobre ellos y vérmelas. Y hasta aquí los juegos de 360, ya estos son algunos. Este es el único que no es retrocompatible. Traté de jugarlo en el Xbox 360 y en el Xbox One y me dice que busqué una lista, creo que no es retrocompatible, entonces no sé, o sería por lo mismo que no estaba conectado al internet en el momento que lo probé. El Street Fighter perdón, el SNK versus Capcom. Crimson Sky, un juego común, entretenido, la verdad, no tengo muchos juegos de aviones. De hecho, creo que tengo como dos o tres junto con este. Es bueno, el control es complicado, pero es un buen juego. No es maluco, no puedo decir que sea un mal juego. Bob Esponja, este es Battle for Bikini Bottom, la batalla por el fondo de bikini. Sí es retrocompatible, ese lo he jugado en el Xbox 360, no sé en el Xbox One, creo que sí también, pero no recuerdo en este momento. Star Wars, Starfighter Special Edition, este lo he podido jugar en el Xbox One, sí es retrocompatible. No recuerdo el control, creo que es el control lo que no me gustó, sí es como el control complicado, pero pues sí, ahí está, pues algún día le saco tiempito. Creo que tiene la primera misión bastante difícil, no fui capaz de pasar de la primera misión, o creo que lo puse en hard y no fui capaz de avanzar mucho. Panzer Dragon, esta edición es rarita, pero pues aquí, la que me vendieron a mí tuvo un problemita como con el agua, o no se alcanzó a humedecerse, no toda, solamente como la parte de adelante subió como más, está completa, tiene el manual, pues algunos juegos no tienen manual, pero son pocos. Pero está bueno, yo lo he jugado, apenas lo termine, pues de pronto lo vendo, yo soy de los que, pues yo me quedo con los juegos que les tengo más cariño, jueguitos de pronto que uno no está tan encariñado, pues de pronto sí sale de ellos. Punisher, eh, juegazo, pues la verdad sí me gusta bastante, por ahí lo tenía en el Play 2, es un juego más bien rarito en Play 2. Yo voy a tratar de cuadrar esto, que estos juegos se me van a salir cayendo de acá por no poner cuidado de cómo los colocamos. Entonces, Star Wars Knights of the Old Republic. ¿Qué puedo decir? No, es un juego muy conocido, todo el mundo lo ha visto. Estaba para PC también, creo. Lo conocí en PC, me parece. Me gusta, es un juego entretenido. Pues por allá está un remake, ya creo que salió. Un juego bastante bueno. Y por último, el Scarface. The What Is Yours, basado en la película, es un juego tipo GTA, entretenido la verdad, es un buen juego, cotizado también, es un juego rarito, escaso. Aunque lo vi como dos o tres veces cuando fui a comprar alguna vez juegos de Xbox, alcancé a verlo otras dos veces junto con este, o una vez creo que fue. Y por último, seguiré practicando pues para que me salga todo mejor. Esos dos jueguitos de Xbox One, que son los únicos dos juegos físicos que tengo. Yo tengo más juegos físicos también de Xbox 360 y el original, pero están en discos sueltos, que aquí en Colombia pues a veces en el momento de uno salir a coleccionarse, cuando ve los juegos toca agarrarlos así, sí. No se ven tanto como ahora, pues la gente antes no publicaba tanto en Marketplace, no era tan común como ahora. State of Decay, el uno está sellado todavía, pues creo que tenía más valor así sellado, lo he jugado en el Game Pass. Y el Forza Horizon 2, que sí es un jueguito que quería probar, por lo que quería seguir la saga Forza Horizon, pero no quería empezar del 1 porque me parecía todavía como muy rudimentario, entonces quería empezar por este. Hágale 3, 2, 1. Y ya por último quería mencionar los juegos que quiero conseguir para Xbox 360 todavía, que son el Los Odyssey, como ya había dicho, es que sí me interesa, pues probablemente lo compre también digital, que a veces está por allá a 9.000 pesos, que serían como menos de $1. El Nice Contracts, que también está para Play 3, ese no lo he podido conseguir. El Marvel Ultimate Alliance, el 1 lo tengo en Play 2, lo tengo en Play 3, pero hay uno de Xbox 360 específicamente que trae una edición especial con todos los DLCs que ya es imposible conseguirlo en Play 3.
porque está cerrada la tienda y no salió nunca en edición con esos DLCs ya liberados. El GTA San Andreas, que me gusta conseguirlo en todas las versiones que haya. Los juegos de Fear y una expansión que hay por ahí que también la tuve una vez en la mano y no la compré porque no tenía juegos de Fear o no pensaba tenerlos para 360. El GTA 4 también con los episodios de Liberty City. El Wanchambara, no sé si han escuchado de él. El Lollipop Chainsaw, que no lo he podido conseguir, pues también lo he tenido a la mano, pero no ha sido posible que lo compré yo en ese momento. Una vez lo tuve en la mano y ya lo habían comprado. El Lollipop Chainsaw. Me interesa también el Shadow of the Dam, aunque ya lo tengo por ahí en Play 3, pero lo tengo sellado, no lo he podido jugar. Y como es retrocompatible, me gustaría tenerlo para el Xbox. También, no, pues yo creo que ese sería el último, el Shadow of the Dam. ¿Cuál más? A ver, yo recuerdo rápidamente. El Condemned Criminal Origins creo que se llama. Y eso sería todo por este video. Espero que lo hayan visto hasta el final. Recuerden suscribirse, darle a la campanita. Espero que nos estemos comunicando. Cualquier cosa me la dejan en los comentarios y tengan buen día o buena noche.